Bueno, vamos a arrancar entonces en honor al tiempo. Primeramente tengan muy buenos días, que estén teniendo una excelente semana. Y asimismo, hoy arrancamos lo que concierne a lo que son los dos contenidos que abordamos cada semana y de igual forma retroalimentativos con respecto a la guía integradora que estamos desarrollando. Para este día vamos a tener como trabajo semanal esta agenda en la cual se contienen los puntos de las dos sesiones, de las 2 horas clases en las cuales vamos a estar haciendo el abordaje de estos dos contenidos. Primeramente la bienvenida, luego va el punto de abordaje del contenido de la molaridad, que será el tema que estaremos desarrollando este día, que es referente a cantidad de sustancias por medio de una unidad de medida del sistema internacional que son los moles, que es una unidad que se tocó de una forma más o menos profunda en los temas de teoría atómica, pero acá ya vamos a emplear ya el concepto de molaridad para poder hacer mediciones de cantidad de sustancias ya a nivel de litros de soluto, que más adelante vamos a ver su relación. Luego, ejemplificación cotidiana, vamos a abordar un ejemplo en el cual aplicaremos los principios y la ecuación de la molaridad para poder comprender de qué forma funciona. Así también el abordaje del contenido, la molalidad, que son nombres parecidos, molaridad y molalidad, pero son conceptos totalmente diferentes. Y claro, ambos referentes siempre a la medición del soluto en litros de solución, pero cada uno con sus particularidades. Y por último, retroalimentación y cierre. Estos puntos serán el abordaje que vamos a estar desarrollando durante esta semana como agenda de trabajo. Así que pedirles si me hacen el favor de hacer la anotación de la agenda de trabajo, ya que esta agenda nos va a orientar en el proceso de estas sesiones que tenemos durante la semana. Así que me van confirmando quienes vayan finalizando la anotación de la agenda de trabajo, ya que al final de la clase me van a compartir en el grupo de WhatsApp estas actividades o partes de trabajo que vamos a ir realizando. La agenda de trabajo, resumen de la clase y otros aspectos en particular. Gracias, Daniel, por confirmar. Muy bien, gracias, Moisés, por confirmar. Gracias, Pablo, por confirmar de igual forma. Dígame, Carlos, ¿puede habilitar su micrófono? Muy bien, gracias por confirmar, Gabriela. Ah, bueno. Muy bien, muchas gracias a los que están confirmando. De igual forma, para quienes no hayan terminado de anotar la agenda de trabajo, no se preocupen, que posteriormente les voy a facilitar la presentación. Permítanme. Muy bien, me van confirmando quienes ya vayan finalizando para pasar al primer punto, que es el abordaje del contenido de la molaridad.
Gracias por confirmar. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente punto. Si en dado caso no han finalizado de anotar la agenda de trabajo, no se preocupen. Luego les voy a facilitar lo que es la presentación para que puedan hacer la respectiva anotación. Ya que, como les mencioné, al final de la clase o en horas póstumas van a entregar agenda de trabajo más el resumen del tema de este día. Bueno, vamos a comenzar con el segundo punto de agenda que concierne al abordaje del tema de la molaridad. Ahora vamos a estar abordando un tema muy afín a lo que hemos visto como unidades físicas de concentración, pero ahora referente propiamente ya a un concepto en particular que son los moles. Dentro de lo que hemos estudiado en estas sesiones anteriores, hemos visto de que la concentración de sustancia puede tener niveles, puede estar diluida, concentrada, saturada. De igual forma que podemos medir porcentaje de masa, porcentaje de volumen, como también partes por millón, pues todos esos conceptos se vienen a resumir en estos dos aspectos en particular, ya a nivel molecular. En lo anterior fue a nivel de sustancia, de concentración. Ya la molaridad y la molalidad son a nivel molecular. Y en ese sentido, para hacer una exploración de qué conocemos sobre el concepto de mol, abro el hilo de participaciones para que me comenten qué conocen sobre los moles o si ya han escuchado del término o a qué está relacionado el término mol. Ya que también esta cuestión de la molaridad y en específico mol fue tocado en uno de los temas de exposición. Hasta hay un número que es en honor al científico que lo descubrió. Sí, Aileen, puede habilitar su micrófono. No sé si está bien, pero no sé si el mol más que todo es para medir como la masa de las moléculas o medir también de un elemento las moléculas de que tiene ese elemento. Muy bien, excelente, tiene mucha relación con lo que ha planteado. Otro punto de vista sobre mol, que han escuchado sobre los moles. Sí, Fernando, puede habilitar su micrófono. Profe, yo he oído que a veces lo toman como unidad de medición, gramos mol o por el estilo. Muy bien. Y en ese sentido de la unidad de medición, ¿qué miren? Según lo que he escuchado, aparte de gramos mol, ¿qué tipo de medición hacen esas unidades? De eso sí no me recuerdo muy bien para qué era lo ocupábamos, profe, pero de lo que sí más o menos me recuerdo era que lo ocupábamos para medir ciertas sustancias. Muy bien, excelente. Y en los dos puntos de vista brindados estamos muy relacionados con el concepto, ya que cuando hablamos de molaridad nos vamos a referir precisamente al uso de la unidad de medida mol para poder medir concentraciones de soluto, pero a nivel de moles en litros de solvente o de solución. Y en ese sentido, cuando hablamos de un mol, que es la palabra corta de molaridad, se refiere a lo que es una cantidad, a una sustancia que se expresa a través de esta unidad de medida en el sistema internacional, en el SI. Y este mol, que es la unidad de medida, es la representación de la cantidad de sustancia, pero con base al nivel de moléculas que pueden existir de una sustancia con base a su cantidad de moles. Y un mol, como vemos acá en este recuadro, equivale a 6.02 por 10 a la 23 moléculas. En otras palabras, en un mol de sustancia podemos encontrar esta cantidad de moléculas. Imagínense, son muchísimas moléculas, incluso sobrepasa al millón de moléculas. Y este número o este parámetro que nos proporciona la equivalencia del mol en moléculas, que es de 6.02 por 10 elevado a la 23, está relacionado a un número.
Y ese número es el número de Avogadro. Avogadro fue quien hizo la medición de la equivalencia de un mol en moléculas, incluso en gramos y también en otras unidades de medida equivalentes a masa, para poder comprender más profundamente esta cuestión de las sustancias, ya que las unidades físicas de concentración se quedan a nivel más mesoscópico, a un nivel en el cual manipulamos más las sustancias, pero acá, en el caso de los moles, ya trabajamos a nivel atómico, a nivel más pequeño, a nivel nano de las moléculas y así también de las sustancias, y para poder comprenderlas se generó lo que es este parámetro, este valor que es universal y siempre tendrá su misma equivalencia, su misma cantidad, que es de 6.02 por 10 elevado a la 23 moléculas, y se tomó como a bien lo que es emplear el mol. El mol es la unidad para referirnos a cantidad de sustancia, pero referente a las moléculas, a cuántas moléculas de una sustancia pueden existir dentro de cierta cantidad de moles. También podemos decir de que este concepto de mol, para comprenderlo de mejor forma, debemos de manejar dos aspectos en particular, que es la masa atómica y la masa molecular, porque como les comentaba, esto ocurre ya a nivel microscópico. Y cuando hablamos de la masa atómica o MA, se refiere a lo que es a la suma de protones y neutrones. Como todos sabemos, dentro de un átomo hay un núcleo y ese núcleo está contenido lo que es la masa atómica. Y la masa atómica se contiene en dos elementos principales, los protones y neutrones, que al sumar lo que es sus cantidades, dependiendo del número atómico y así también del átomo dentro de la tabla periódica, así va a ser de esa forma su masa atómica. Otra unidad para poder expresar la masa atómica son los UMA, unidades de masa atómica, pero siempre haciendo el conteo de los electrones y protones. Para poner un ejercicio y hacer el ejemplo, el hidrógeno. Si me dicen qué número de la tabla periódica es. El 1. Y ese 1 del número atómico, ¿qué significa? En otras palabras, a nivel del contenido de El número de protones Muy bien, el número de y protones neutrones. y neutrones. No. Y electrones creo que es. Sí, el Sí. 1 indica número de protones, número de neutrones y número de neutrones también. En cada una de las partículas significa que tenemos una unidad. Y si en este dado caso el sistema para poder medir la masa atómica nos dice de que debemos sumar protones y neutrones, y sabemos de que dentro del átomo de hidrógeno tenemos lo que es un protón y un neutrón, ¿cuánta sería la masa atómica? Si la unidad de medida son los UMA. ¿Cuánta consideran que sería la masa atómica? Si tenemos un protón y un neutrón dentro del núcleo. En ese caso, la masa atómica sería la suma de esos dos elementos, que son el protón y el neutrón, que nos darían como resultado una masa atómica de 2 UMA. Y así podemos ir haciendo la combinación de estos dos elementos, luego al siguiente elemento, al 2, lo desglosamos, tiene 2 protones, 2 neutrones, sumamos y ya vamos a tener los UMA. Y así de esa forma gradual podemos hacer la medición, no es muy complicado, ya que el número atómico nos indica la cantidad de elementos subatómicos que tiene ese elemento químico, y a partir de allí podemos comprender ya aspectos de masa ya a nivel atómico, a nivel nuclear. También otro aspecto importante para poder comprender la molaridad es la masa molecular, que se diferencia de la masa atómica. ¿Por qué? Porque la masa atómica es a nivel de partículas subatómicas, de protones y neutrones. Y la masa molecular ya a nivel de elementos atómicos. Puede ser de hidrógeno, oxígeno, puede ser
de carbono, oxígeno para formar dióxido de carbono, y esas moléculas que todos sabemos de que están hechas a partir de 2 átomos individuales, podemos medir su masa atómica. ¿De qué forma? Veamos acá la siguiente expresión. Para poder calcular lo que son los componentes de una molécula, acá se pone el ejemplo de la molécula de H2O, la molécula del agua. Para poder comprender cuánta masa tiene la molécula del agua, primeramente vamos a ir a la tabla periódica, vamos a buscar el hidrógeno y como acabamos de hacer la medición, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? 2 UMA, ya que tiene un protón y un neutrón. Y ese 2, como el valor de la masa atómica corresponde lo que es al número atómico de lo que es el hidrógeno, que es de 1,0007, el valor de la masa atómica, ese valor lo vamos a multiplicar con el 2 del contenido subatómico que tiene el hidrógeno. Multiplicamos 2 por ese número, que incluso aparece en la tabla periódica en la esquina superior derecha del símbolo del elemento, y nos va a dar cierta cantidad. Y esa cantidad la vamos a sumar con el valor de la masa atómica que tiene el oxígeno, que es de 15.9999, que de igual forma esos números que les menciono, la tabla periódica ya los proporciona. Aparece en una esquina superior, por lo general se encuentra en un color rojo, y solo sumamos, y en el caso del hidrógeno, como es H2, hay 2 átomos de hidrógeno, vamos a duplicar lo que es su masa atómica y al final nos va a dar lo que es el UMA, que corresponde a esta molécula de H2O agua, que es de 16 UMA. Y así podemos hacer que la investigación para poder encontrar los UMA que puede contener sea una molécula o de igual forma lo que es una partícula subatómica, pero a nivel de elementos de sus partículas, protones y neutrones. Y llegamos a lo que es el mol. El mol, como les mencionaba, es la unidad más macro de estos 3 niveles, de las partículas subatómicas, de la masa molecular, y el mol permite comprender esos 2 fenómenos, tanto la masa molecular como la masa atómica. Y un mol, como les mencionaba, es la cantidad de materia o de concentración de sustancia, pero a nivel microscópico. Y el mol, como vimos anteriormente, corresponde a un valor que es estándar, es constante de 6.02 por 10 elevado a la 23 partículas, y esas partículas pueden ser átomos, moléculas, iones, partículas subatómicas. Todas estas partículas que forman la molécula están contenidos dentro de este valor de 6.02 por 10 elevado a la 23. Y así también esta medición del valor constante del mol proviene de lo que son los gramos de carbono. A través del átomo de carbono, específicamente el isótopo 12, se hizo la medición, Amadeo Avogadro hizo la investigación y a partir de sus investigaciones fue como surgió este parámetro del mol, el cual también recibe en otros términos en teoría atómica como el número de Avogadro. Y también podemos decir de que en un gramo de etanol, en un mol de etanol, habrá 6.023 por 10 elevado a la 23 moléculas de etanol. El etanol es un gas, pero que proviene de elementos orgánicos, así como el propano, el etano, el butano. Y en el caso del mol, para cualquier sustancia, puede ser un mol de H2O, va a contener 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Sin importar la molécula, siempre va a contener esa cantidad de partículas, ya que, como les mencionaba, el valor es universal y siempre será estándar para cualquier elemento molecular, para cualquier sustancia que hablemos. Hablemos de agua, incluso hablemos de CO2, que es dióxido de carbono, un mol de CO2 tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas de dicha sustancia. Y así podemos generalizar el concepto del número de Avogadro, de mol, para cualquier tipo
de molécula. ¿Alguna duda con estos tres niveles? De la masa atómica, masa molecular y luego el mol. ¿Alguna duda referente a esos tres conceptos? No, profe, todo claro. Muy bien, como les mencionaba, la diferencia está en las partículas que conforman cada uno de los niveles. La masa atómica, el conteo de protones y neutrones del átomo, la masa molecular, el conteo de la masa atómica y así también la sumatoria de esa masa atómica entre dos átomos individuales, y los moles se va a referir ya al uso propiamente del valor del número de Avogadro, que es de 6.02 por 10 a la 23 partículas elementales, que eso va a aplicar siempre para un mol de cualquier sustancia, pero que se encuentre en forma molecular, sea CO2, H2O, NH3, que es el amoníaco, todas esas sustancias, siempre un mol de ellas va a equivaler a 6.02 por 10 elevado a la 23 partículas elementales. Vamos a pasar al siguiente punto. Acá tenemos un concepto más aplicado de este aspecto de la molaridad. La molaridad la podemos definir como concentración de sustancia, pero a diferencia de las unidades físicas que vimos en la clase pasada, acá ya no vamos a calcular porcentaje, ni tampoco vamos a determinar asimismo cantidad de concentración o nivel de concentración. ¿Por qué? Porque acá vamos a referirnos propiamente a los moles de soluto, a medir las partículas elementales del soluto que pueden estar disueltos en litros de solución. Y como hemos visto en las clases pasadas, la solución puede tener partes por millón, puede tener 100 partes, y de esas partes medimos lo que son las cantidades que pertenecían al soluto. Acá no haremos eso, sino que vamos a medir precisamente lo que son los moles, las partículas elementales, cuántas partículas del soluto a nivel atómico, molecular, subatómico, de iones, pueden estar contenidos del soluto dentro de los litros de solución. La fórmula no es muy complicada. La molaridad se expresa con una M mayúscula y la molaridad es igual a los moles de soluto entre los litros de solución. Esa es la fórmula básica para poder determinar cuál es la molaridad de cierta sustancia disueltos en litros de solución. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto, a la ejemplificación. Mi papá. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio, el problema? ¿Un voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio? Muchas Yo, gracias. profe. Bueno. Inicia, Pablo. Luego le damos la oportunidad. Ok. Calcular la concentración molar de una solución acuosa de hidróxido de sodio que contiene 20 gramos de soluto en un volumen de 100 mililitros. Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos ya un planteamiento totalmente diferente al que hemos visto en las unidades físicas de concentración, porque acá nos está expresando ya moles propiamente, concentración molar, ya no concentración en porcentaje, ni en partes, ni partes por millón. Y tenemos lo que es una solución acuosa, que es el hidróxido de sodio, que es una solución que se emplea para disolver ciertos metales, y así también se combinan con otras sustancias básicas para poder producir sustancias con mayor basicidad. Y la fórmula química del hidróxido de sodio es el NaOH, que es el que se encuentra entre paréntesis. Y en ese sentido, dentro del hidróxido de sodio están contenidos 20 gramos de soluto. Y nos va a pedir el ejercicio cuántas moles pertenecen de ese volumen de 100 mililitros de hidróxido de sodio, que es la solución acuosa, esos 20 gramos de soluto. Para poder hacerlo, la clave está
en la tabla periódica. Acá vamos a emplear mucho lo que es la tabla periódica. Y primeramente vamos a buscar en el primer paso la masa molar. Y para poder encontrar la masa molar, únicamente vamos a sumar la masa atómica de cada uno de los elementos. Y en ese sentido, para poder encontrar la masa atómica de cada uno de los elementos, dentro de la tabla periódica ya se contiene ese dato. Únicamente vamos a tomar ese dato y lo vamos a pasar a gramos mol. ¿Dónde se encuentra ese dato en la tabla periódica? Dentro del símbolo de cada elemento, en la parte superior izquierda, se encuentra lo que es un número que por lo general se encuentra en color rojo, el cual indica lo que es la masa. Y esa masa atómica, que es casi parecida, idéntica al número, ya que en el caso del hidrógeno equivale a 1,0007 UMA, ese valor lo vamos a estar empleando acá. Y como tratamos de una solución acuosa que es el NaOH, vamos a descomponer el NaOH en sus átomos individuales. ¿Y de qué átomos está compuesto el NaOH? Del Na, que es sodio, del O, que es oxígeno, y de la H, que es hidrógeno. Y yendo a lo que es a la tabla periódica, permítanme, vamos a regresar. Y yendo a la tabla periódica, como les mencionaba, ya nos aparece cada uno de los valores de la masa atómica. Y vamos a ir desglosando cada uno y haciendo la conversión a gramos mol. Como un UMA equivale a un gramo mol, va a ser directamente la equivalencia. Empecemos con el sodio. En el sodio, el valor de la masa atómica es de 23 UMA. Y esos 23 UMA van a equivaler a 23 gramos sobre mol. Luego vamos al oxígeno. El oxígeno tiene un valor de 16 UMA y ese 16 va a equivaler a 16 gramos sobre mol. Luego, en el caso del hidrógeno, como les mencionaba, que es de 1 y fracción, solo vamos a tomar la cifra entera y lo vamos a pasar a gramos mol. ¿A cuánto va a equivaler? Si tiene un UMA de masa atómica, va a equivaler a 1 gramo mol. Y ahora que ya tenemos los gramos mol de lo que es la solución del hidróxido de sodio NaOH, hacemos la sumatoria. 23 más 16 más 1 gramo mol del hidrógeno nos dará 40 gramos mol. Esta es la masa molar del hidróxido de sodio, del NaOH. Ahora que ya tenemos este valor de la masa molar, vamos a pasar a encontrar lo que son los moles de esta masa molar en el segundo paso. Para poder hacerlo, la fórmula no es muy complicada, ya que únicamente vamos a dividir los gramos de soluto entre lo que es la masa molar. ¿Cuántos son los gramos de soluto que tenemos? 20, que ya nos proporciona el ejercicio, y eso lo vamos a dividir entre 40 gramos mol, que es el valor de la masa molar, que lo encontramos en el primer paso. Hacemos la división, 20 gramos de soluto entre la masa molar, que es de 40 gramos mol, nos dará 0.5 mol. Ese valor será clave y crucial para poder encontrar, ahora tomando en cuenta el volumen de los 100 mililitros de solución, ya que como dice la fórmula, moles de soluto entre los litros de solución. Y en el tercer paso ya vamos a encontrar cuántos moles pertenecen de soluto a lo que es propiamente la solución. Para poder hacerlo, la fórmula no implica mucho procedimiento, ya que como vimos en la lámina anterior, para poder encontrar lo que es la molaridad, únicamente vamos a dividir los moles de soluto, que lo encontramos en el segundo paso, entre los litros de solución. Pero como vimos en el ejercicio, teníamos mililitros y la equivalencia de mililitros a litros es la siguiente. Para 1 litro equivaldrá a 1000 mililitros. Y para hacer la conversión, en dado caso tengamos mililitros, solo vamos a ir haciendo la multiplicación con equivalencia para obtener lo que son los litros de solución. Y en ese sentido, como tenemos 100 partes del 1000 mililitros, va a equivaler a 0.1 litros. Ahora que ya tenemos la conversión de mililitros a litros, hacemos la operación. ¿Cuántos son los moles de soluto? 0.5 moles. Y esa cantidad
la vamos a dividir entre 0.1 litros, que viene de la conversión de mililitros a litros. Hacemos la operación y realizamos la respectiva división y nos resultará de que el valor de la molaridad del soluto es de 5 mol o 5 con una M mayúscula que significa 5 mol. De esa forma también lo podemos representar y hasta acá llega el procedimiento. Y en otras palabras, eso significa de que si multiplicamos 5 por el valor de un mol, que es de 6.02 por 10 elevado a la 23 partículas elementales, nos resultará cuántas partículas van a pertenecer de la solución acuosa, el hidróxido de sodio, de lo que es el soluto. Y hasta acá llega el procedimiento, hasta que encontramos el valor de la molaridad. ¿Alguna pregunta respecto al primer paso en el cual encontramos la masa molar? Luego el segundo paso encontramos lo que son los moles de soluto y en este paso encontramos ya propiamente la molaridad. ¿Alguna duda, pregunta respecto a los pasos a realizar sobre la molaridad? ¿Alguna duda, pregunta referente al ejercicio? Básicamente, en todo problema que se nos presente de molaridad es de aplicar estos tres procedimientos. Como primer paso, y como les mencionaba, es de encontrar lo que es la masa molar, sumando lo que son los gramos mol de cada uno de los elementos que forma la solución. En este caso, como fue hidróxido de sodio, la descomponemos en sus átomos individuales, sodio, oxígeno, hidrógeno. Vamos a la tabla periódica, buscamos la masa atómica y luego ese valor de la masa atómica lo pasamos a la equivalencia gramos mol y sumamos lo que son los gramos mol hasta obtener ya los gramos mol total que va a corresponder a la masa molar de la solución. Luego de eso, en el segundo paso, encontramos N, que es la cantidad de moles de soluto. Para hacerlo, dividimos lo que es los gramos de soluto entre los gramos mol que encontramos de la masa molar en el primer paso, sumando los gramos mol de cada uno de los elementos atómicos, y luego ese valor de los moles de soluto, pasamos ya a la última fórmula de la molaridad para poder encontrar propiamente el valor molar del soluto dentro de los litros de solución. Y para hacerlo únicamente dividimos los 0.5 mol del valor del soluto entre los litros de solución, que para encontrarlo solamente hacemos la conversión de los mililitros a litros. Para hacerlo únicamente multiplicamos. Hacemos la operación de los mililitros a litros, obtenemos lo que es el valor de los litros de los 100 mililitros y hacemos la respectiva división. 0.5 moles entre 0.1 litros de solución y ya nos dará lo que es el valor molar del soluto, que en este caso es de 5 moles. Y en otras palabras, como les planteaba, eso equivale a cierta cantidad de partículas elementales que para poder encontrar ese valor únicamente multiplicamos por el número de Avogadro. Pero por en general, el procedimiento y el ejercicio llega hasta encontrar lo que es la molaridad, hasta este punto de la última fórmula. ¿Alguna pregunta referente al ejercicio luego de la retroalimentación? ¿Alguna pregunta, duda respecto al problema o al tema que haya quedado al respecto? Bueno, si no hay dudas, preguntas,
vamos a llegar hasta este punto con el contenido de este día sobre la molaridad, el primer contenido de la primera sesión que tenemos durante esta semana. Y como les mencionaba, este tema tiene mucha relación con lo que hemos visto en las clases pasadas, pero más importante aún, sobre este concepto de los moles, ya cantidad de sustancias, pero en cuanto a cantidad de partículas. Bueno, si no hay más dudas, preguntas al respecto, les voy a pedir de que me realicen una confirmación de que está todo claro para ir dando por cerrado lo que es la sesión, por favor. Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Le enviaríamos los apuntes de la clase o Sí, no? por favor, me enviarían lo que es la agenda de trabajo más los apuntes de la clase de la molaridad. Pueden hacerlo en el transcurso del día, siempre rotular con su nombre, por favor, las fotografías para hacer más fácil la revisión. Y de igual forma, les voy a pedir a cada uno de que me hagan el favor de escribirme en privado, ya que a partir de la clase del viernes vamos a estar empleando unos códigos para entrar a las clases. Ese código lo van a poner como nombre de usuario y para mi clase van a entrar con ese código, ya que para facilitar el proceso de orden y así también de toma de asistencia, para que realicemos ese procedimiento y para que ya estemos preparados para la clase del día de viernes y entrar con esa nueva modalidad. Profe, o Dígame. sea que no se entra a todas las clases con el mismo código, sino que hay que usar diferentes, ¿o cómo? Sí, van a usar un diferente código para cada clase. Yo ya les voy a proporcionar el código para la próxima semana y para la clase que tenemos el día viernes. Y con ese código precisamente van